Bienvenidas y bienvenidos a Historias para Avivar el Fuego. Para Avivar el Fuego. Un podcast sobre historia. Una producción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nuestra universidad pública. En este capítulo vamos a analizar la Guerra de Malvinas durante la última dictadura cívico-militar, como parte de su estrategia política y comunicacional para sostener el régimen en un contexto de crisis. Estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio, para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. La guerra y su contexto. El 1 de julio de 1974 muere Juan Domingo Perón. Su fallecimiento, sumado a la profunda crisis política y económica que atravesaba el gobierno de Isabel Perón, propició la intervención militar. Fue así que la Junta Militar, integrada por el general Videla, el almirante Macera y el brigadier Agosti, el 24 de marzo de 1976, desplazó del poder al justicialismo en un contexto social donde no hubo mayores muestras de resistencia, sino más bien indiferencia y resignación. Historias para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. La arquitectura del régimen, proyecto y represión. El nuevo gobierno militar impuso cambios profundos a través del acta del proceso de reorganización nacional. Esta ponía fin al Estado de Derecho e incluía declarar caducos los mandatos constitucionales del presidente y los gobernadores. Disolvió el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, removió miembros de la Corte Suprema y suspendió la actividad política de los partidos y la actividad gremial de trabajadores, empresarios y profesionales. El plan de un Estado terrorista estaba en marcha, con la violación sistemática y clandestina de los derechos humanos y una profunda transformación económica impulsada por el ministro Martínez de Oz.
Más allá de la imposición del miedo y control de la sociedad, el poder militar comenzó a cuestionarse con el paso de los años. El general Viola, sucesor de Videla, tuvo un fugaz paso por el poder, ya que ante la posibilidad de la apertura democrática y la formación de la multipartidaria, los sectores más conservadores entraron en alerta y luego de 9 meses Viola es desplazado. En su reemplazo asumió Leopoldo Fortunato Galtieri. Este tenía como objetivo levantar la imagen del ejército y el desprestigio de las Fuerzas Armadas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 2 de abril se produjo el desembarco y recuperación de las islas por parte de las fuerzas argentinas. Este fue el medio para devolverle legitimidad a un régimen en crisis. La Guerra de Malvinas despertó el apoyo masivo de la sociedad, que se expresó de diversas formas, con movilizaciones, donaciones y acciones de trabajo voluntario. Las escuelas desempeñaron nuevamente un papel clave, dado que involucraron a los niños en el apoyo a la guerra, quienes escribían cartas que luego serían distribuidas en las islas. Aunque el apoyo tenía sus matices y ello se reflejaba en las consignas que podían leerse en lugares como Plaza de Mayo, fueron los soldados enviados a Malvinas, en su mayoría conscriptos de las clases 62 y 63, quienes recibieron mayor respaldo social. Señor, buenos días. Un día de gloria para la Argentina. Se lo juro, estoy emocionadísimo. Me dan ganas de llorar. Que estoy orgulloso en este momento preciso en que nos creían a nosotros sumamente tolerantes. Hemos adoptado la paciencia y ahora hemos demostrado que como argentinos somos capaces de tomar lo que nos correspondía. Estoy orgulloso. La gente tiene razón en este momento en lo que dice sobre la Argentina y la Malvinas. La verdad que yo me siento un poco confortante porque vengo de la provincia, vengo de Santa Fe, pero es muy buena la actuación que están haciendo ahora. Realmente día muy glorioso para la República Argentina. ¿Qué dice, señora? Muy emocionada, es un día maravilloso. Argentina, 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 Argentina. Mientras tanto, en Malvinas, sus habitantes rechazaban aquello que vivían como una invasión. Pues ya no tenían miedo, no le gustábamos, pero resulta que a la gente a la que supuestamente íbamos a defender no eran en realidad nuestra gente. Entonces uno no sabía quiénes eran los invasores. Ellos lo eran y también nosotros. Historias para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. Señora Thatcher, a mucha gente le parece que la crisis es un poco irreal porque nos ha llegado muy deprisa. ¿De verdad vamos a librar una guerra con Argentina? Tenemos que recuperar esas islas. Tenemos que recuperarlas porque los habitantes de ellas son británicos de ascendencia británica y siguen siendo leales a la corona y quieren ser británicos. Tenemos que hacer lo necesario para recuperar esas islas. Es importante que la agresión no triunfe. Ya hemos visto bastante. Si esta tiene éxito, habrá otros ejemplos en otros lugares. Debemos salir con calma y en silencio para tener éxito. Desde el Reino Unido se movilizó la expedición militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial. El despliegue contó con el apoyo de Estados Unidos. En un principio, el gobierno de Galtieri suponía que el país del norte asumiría la empresa argentina como un esfuerzo continental. Sin embargo, Ronald Reagan actuó como la lógica geopolítica y la historia de la época marcaba que lo haría. El presidente norteamericano anunció sanciones económicas, profundizó el embargo de armas vigentes desde el 78 y terminó colaborando con su aliado natural. Las Islas Malvinas se encuentran en el mar argentino a unos 600 kilómetros aproximadamente de la costa de Río Grande. La superficie es de casi 12.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 6.300 kilómetros corresponden a la isla Soledad y 4.300 kilómetros a la Gran Malvina. Ambas islas
están separadas por el estrecho de San Carlos. Para 1982, la población de las Islas Malvinas era de unos 1.850 habitantes. Muchos de ellos eran descendientes de familias con varias generaciones en el territorio isleño, que habitaban las Malvinas desde la invasión de 1833. Durante el tiempo que duró el conflicto de 1982, alrededor de 10.000 soldados consolidaron las posiciones en las islas, además de los hombres y mujeres embarcados en la flota naval. Un hecho luctuoso de ese tiempo es el ataque y hundimiento del crucero Ara General Belgrano por parte de un submarino británico mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, el 2 de mayo de aquel año. Sus sobrevivientes fueron luego trasladados a la ciudad de Ushuaia. Historias para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. Mientras tanto, el sentimiento nacional fue manipulado con noticias muchas veces falsas. Los medios de comunicación construyeron una guerra victoriosa muy distinta a la realidad. Solo quienes habitaban la región patagónica podían comprender mejor la idea de lo que ocurría. Tras varias horas de fuego naval, los enfrentamientos en el campo de batalla y un gran desgaste, el 14 de junio las tropas británicas recuperaron el control de las islas argentinas. De regreso al continente, aquellos chicos de la guerra fueron silenciados y sobre ellos pesaba la culpa de la derrota. Las Fuerzas Armadas no facilitaron el reencuentro entre la sociedad y sus soldados. En muchas unidades, los sobrevivientes recibieron un documento firmado por un oficial donde se les sugería no divulgar sus experiencias sobre la guerra y especialmente mantener el discurso patriótico. De lo contrario, se los amenazaba con sanciones y posibles represalias, incluso a familiares. El descrédito por la derrota abrió las puertas para las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en los últimos años. La población se animó a recuperar la calle. Lo importante a resaltar aquí es que los dictadores, que en un principio creyeron que la guerra en las islas era el camino de legitimidad y permanencia en el poder, terminaron firmando su sentencia final. Luego de la salida de Galtieri, Reinaldo Vignone, su sucesor, comenzó el proceso de transición democrática y los militares iniciaron una retirada compleja y desordenada, sin poder negociar la transferencia de poder. El debate sobre juzgar o no a los militares se convirtió en una de las principales discusiones de la campaña electoral, inclinando la balanza a favor del candidato radical Raúl Ricardo Alfonsín. Pocos días antes de las elecciones, el gobierno dictó la Ley 22.924, que establecía una amnistía para todos los miembros de las fuerzas que participaron en la represión ilegal. A pesar de este intento por garantizar la impunidad, el camino hacia la recuperación de la democracia ya estaba en marcha. En 1983, tras 7 años de dictadura militar, las heridas que dejó el autodenominado proceso de reorganización nacional fueron profundas. 30.000 desaparecidos, más de 400 niños y bebés apropiados, más de 600 muertos en la Guerra de Malvinas, una industria nacional en decadencia, la riqueza cada vez más concentrada y una deuda externa multiplicada por 6. Había que reconstruir la nación. Historias para avivar el fuego. Para el trabajo de investigación se relevó material bibliográfico sobre el periodo, que incluye a Federico Lorenz, Rosana Guber y demás materiales proporcionados en la asignatura Historia Social Argentina dictada en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Se tomó de base el trabajo de investigación realizado por la estudiante Lioren Cejas. Para profundizar la información, dirigirse al archivo oral y audiovisual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, alojado en la web institucional www.untdf.edu.ar, pestaña ICSE, en la sección Archivo ICSE. Nos encontramos en un próximo episodio de Historias para Avivar el Fuego, una producción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, nuestra universidad pública. Realizado en Radio UNTDF. Locución Florencia Basso. Edición Noelia Mangín y Maxi González. Convocatoria PCR 2025.